Saludos, bienvenidos a mi canal Evangelio de Gratis. Soy el profesor Ricardo Irizarry desde la República Dominicana. Feliz y próspero Año Nuevo 2026 para todos ustedes. Gracias por compartir con nosotros. Como maestro, como profesor, estaré utilizando los ejemplos y el razonamiento lógico de ustedes con el tema en cuestión que hemos estado presentando. Si yo le propongo a un cristiano pentecostal que nos juntemos y oremos y recemos al apóstol Pablo para que nos dé fuerza, nos guíe y nos ilumine, ¿cuál sería su respuesta? Su respuesta sería que no existe en la Biblia una cita bíblica que hable o que ordene orarle y rezarle al apóstol Pablo. Surgen las siguientes preguntas. ¿Existe una cita bíblica que hable del apóstol Pablo en el canon judío, lo que los cristianos pentecostales llaman Antiguo Testamento? La respuesta es no. ¿Existe una cita bíblica que hable del apóstol Pablo en las buenas noticias o evangelio, lo que los pentecostales llaman Nuevo Testamento? La respuesta es sí. ¿Existe una cita bíblica en las buenas noticias o evangelio a lo que los pentecostales llaman Nuevo Testamento que hable de orar y rezar al apóstol Pablo? La respuesta es no. Ahora, la siguiente propuesta. Al proponerle a un cristiano pentecostal que hable de entregar dinero como diezmos, la respuesta sería sí. Dios lo ordena. Hay que pagar el 10% de dinero como diezmo a los pastores pentecostales porque ese es el dinero del Señor y tenemos bendición si lo pagamos y no seremos malditos si no pagamos y cumplimos ese mandamiento. Preguntas. ¿Existe el diezmo en el canon judío a lo que los cristianos llaman Antiguo Testamento? La respuesta es sí. ¿Existe pago de diezmos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque en el único lugar que se pagaban diezmos era en el templo en Jerusalén, en Israel, y fue destruido en el año 70 después de Cristo. Por lo tanto, ya al no existir templo, no hay donde llevar los diezmos. La siguiente pregunta. ¿Existe pagar dinero como diezmos en el canon judío a los que los cristianos pentecostales llaman Antiguo Testamento? La respuesta es no. ¿Existe pagar diezmos en dinero en el Nuevo Testamento? La respuesta es no. En conclusión,
no existe una cita bíblica ni en el canon judío a lo que llaman Antiguo Testamento por desconocer las escrituras, ni existe pago en diezmos, en dinero, en las buenas noticias o evangelio a lo que llaman Nuevo Testamento. En conclusión, ahora saben por qué desde el 8 de diciembre hasta hoy, que estamos a 18 de enero del 2026, estoy pidiendo públicamente un debate con los pastores pentecostales y nadie responde. Ahora saben por qué. Porque le temen a la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso dice nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 32. La República Dominicana es el único país en el mundo que tiene una Biblia abierta en su bandera. Y esta Biblia está abierta en el texto de Juan capítulo 8, versículo 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dijo nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, sé justo primero si queréis ser felices. Ese hombre a quien el eterno Dios iluminó y le dirigió para que pusiera esta cita bíblica y pusiera esta Biblia abierta en nuestra bandera, dejó esta frase que lo encierra todo. Estoy pidiendo, estoy solicitando que se dé cumplimiento a la Biblia que está en nuestros símbolos patrios, porque dice nuestro Señor Jesucristo que su palabra es la verdad. Le he mostrado al pueblo cómo en Marcos capítulo 12, versículo 41, nuestro Señor Jesucristo dice que las personas daban dinero voluntario como ofrenda en el templo en Jerusalén, en Israel. Le he mostrado al pueblo cómo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23, versículo 23, dice que en el templo de Jerusalén en Israel, los israelitas pagaban especias como diezmos, la menta, el eneldo y el comino. Estas palabras no las ha inventado el profesor Ricardo Irizarry. Yo no puedo inventar nada. Yo no puedo poner ni quitar nada, porque está sellado el canon judío y está sellado el canon del evangelio. Todo hace más de 2000 años. Y ese es el temor que tiene el sistema, porque el sistema pentecostal en mi país, República Dominicana, que cuenta actualmente con más de 3 millones de dominicanos registrados como cristianos pentecostales, de esos 3 millones, poniendo en promedio 1 millón que pague 1,000 pesos de diezmos cada mes, el sistema pentecostal, puedo demostrarlo, maneja en la República Dominicana más de 1,000 millones de pesos cada mes. ¿Lo escucharon bien? Más de 1,000 millones de pesos cada mes. ¿Y por qué pagar dinero como diezmo se convierte en una estafa? Porque ¿dónde está el pecado? Bien, si los concilios pentecostales de mi país, en República Dominicana y en diferentes partes del mundo, cobraran el 10% de dinero como diezmos, a una persona convertirse, decirle, mire, usted tiene que pagar esta cuota para mantener el sistema.
bueno, no habría ningún problema, porque eso es democracia. Muchas personas están en clubes, clubes de tenis, clubes olímpicos, clubes de natación y así clubes de arte. Y cuando usted va a entrar a un club de esto, paga una membresía. Eso no es ningún problema. Ahora bien, ¿cuál es el pecado? El pecado está en decir que la Biblia ordena, que Dios dice que hay que pagar el 10% de dinero como diezmo, pero esta palabra dicha por Dios, de acuerdo al sistema pentecostal, no existe en la Biblia. Lo he demostrado en el libro El verdadero evangelio es gratis. Una investigación de más de 7 años. En total me tomó más de 10 años concluir la investigación, llevándome esta investigación al estudio del origen de las escrituras de manera teológica en el idioma hebreo, porque el canon judío es el inicio de las escrituras con la Torá, los primeros 5 libros dados por el eterno Dios a Moisés. Al sistema pentecostal le han enseñado el Pentateuco, que es la traducción de decir los 5 libros de la Torá traducido al idioma griego. Pero el canon judío no fue escrito en griego, entonces usted no puede traducir a ese idioma. Son muchas cosas que no puedo por el tiempo detallarle a ustedes, pero le voy dando pinceladas. Usted al observar, al oír con detenimiento y comprobar los videos que están en nuestro canal Evangelio de Gratis, desde el día 8 de diciembre están públicos en las redes y yo estoy hablando de manera pública. No escondo nada, no tengo ningún temor, porque la verdad nos hace libres. Y ese es el pecado del sistema pentecostal, decir que Dios lo ordena cuando no existe en la Biblia. Y estoy pidiendo un debate para demostrar que no existe, porque ya está demostrado en el libro. Luego me llevó la investigación al siguiente idioma, el idioma griego. ¿Por qué? Porque el evangelio a los gentiles, las buenas noticias evangelio, fue escrita en griego, donde el apóstol Pablo fue escogido para llevar el mensaje, el evangelio a los gentiles, a los que no son israelitas, como nosotros, los de este continente de América y de otros lugares del mundo. Y finalmente el español. Entonces, esta investigación de más de 10 años, Dios me permite transformarla en un libro y publicarla en 12 idiomas, que solo lo pudo hacer la ayuda del eterno Dios. Él sabe de eso porque él fue quien inventó los diferentes idiomas del mundo y fue quien creó todas las cosas. Pero de verdad que cuando iniciamos no pensábamos que íbamos a pasar de 2 idiomas. En este caso, español e inglés, porque es donde tenemos el amplio conocimiento. Y mis 2 hijos, pues, son bilingües y tienen mucho más conocimiento y dominio del idioma inglés que el profesor Ricardo Irizarry. Pero luego su misericordia nos alcanzó y nos ayudó a seguir avanzando y pudimos avanzar 10 idiomas más. Pero no ha valido eso y he estado demostrando la verdad y he estado solamente pidiendo un debate. He demostrado que el Señor Jesucristo dice que sí, que se puede dar dinero como ofrenda, pero que los diezmos en el templo de Jerusalén fueron siempre en especias. Y el canon judío por completo así lo dice. Por eso le temen en el debate, porque es muy bueno pararse delante de las personas, delante de gente que ignora la verdad, que no conoce la verdad. Perdónenme, no quiero sonar arrogante. Cuando les hablo de ignorantes, no es un término peyorativo.
ni es tampoco insulto hacia ustedes. No es mi intención. El evangelio es amor y paz y gozo. Ignorante es aquel que ignora, que no conoce la verdad, como mucha gente no la conoce, porque el sistema pentecostal nunca te la va a enseñar, porque inmediatamente te enseña la verdad. Lo primero es que te va a tener que decir que el diezmo en dinero no existe en la Biblia. Entonces, he pedido el debate. Nosotros en nuestro país, en Estados Unidos de Norteamérica, en Europa, le exigimos un debate a los candidatos a presidentes y a los candidatos al Congreso. Yo pregunto, a un sistema que bajo una estafa y bajo un fraude maneja más de 1.000 millones de pesos cada mes, ¿no se le puede exigir un debate? Estoy preparado bíblicamente y teológicamente. Estoy preparado secularmente. Soy licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales, con el grado Magna Cum Laude de la Universidad Nacional Evangélica. Soy magíster en Gestión de Centros de la Universidad Católica de Barahona y tengo en el sistema como maestro más de 15 años de ejercicio. Por lo tanto, tengo la preparación teológica, bíblica y la preparación académica. No está hablando un fanático religioso. No uso términos religiosos. No está hablando alguien que ofende ni que insulta a nadie. De manera legal, de manera académica, estoy hablando de eso. No es justo que quienes dirigen un sistema pentecostal que engaña, que comete fraude y que viola la ley, el día 1 de enero del año 2026 de este año, convoque una actividad y delante de más de 30,000 dominicanos esté hablando de ética, de moral y de fraude y de corrupción, cuando cada mes, de manera ilegal y de manera antibíblica, porque no existe el diezmo en dinero en la Biblia, este sistema obtiene más de 1.000 millones de pesos. Ser justo primero si queréis ser felices. Eso no es justo. Eso no es justo. Por eso hemos proclamado una segunda reforma protestante, porque lo que llevó a Martín Lutero allá en Sajonia, Alemania, a proclamar la reforma protestante en el 1517, es la misma razón que ha llevado al profesor Ricardo Irizarry en este 2025 y continúa en el 2026 proclamando una segunda reforma protestante. Porque de la misma forma que Johann Tetzel presentó que había que comprar indulgencias para obtener la salvación, hoy el profesor Ricardo Irizarry demuestra que los pastores pentecostales exigen pagar el 10% de dinero como diezmos para obtener la salvación y para obtener bendición de Dios. Y eso no existe en la Biblia, igualmente como no existía la indulgencia, la compra de indulgencia. Martín Lutero hizo de manera combativa esto. Doy gracias al eterno Dios que ha tenido misericordia y ha escogido ahora, en el 1517 escogió a un monje en Sajonia, Alemania. Ahora en el 2025 escoge a un profesor, un humilde profesor en la República Dominicana para proclamar una segunda reforma protestante, porque desde el 1906, cuando inició en la calle Azusa, en Los Ángeles, California, Estados Unidos de Norteamérica, aquel gran movimiento pentecostal, hasta la fecha
se está cobrando la indulgencia, que es el pago del 10% de dinero como diezmos. No puede hablar de moral, no puede hablar de ética, no puede hablar de corrupción, no puede hablar de lo mal hecho, no puede criticar la corrupción quien obtiene millones, más de 1.000 millones de pesos cada mes, el sistema pentecostal, el sistema, no una sola persona, no, el sistema cristiano pentecostal en la República Dominicana, más de 1.000 millones de pesos cada mes en un diezmo que no existe en la Biblia. No puedo ser más claro. Padre eterno, Dios del cielo, te pido, Señor, que me ayudes. He mostrado la verdad. He mostrado lo que dice nuestro Señor Jesucristo en la Biblia. He mostrado tu palabra escrita, pero parece que las personas obedecen más al sistema religioso que a tu palabra. He cumplido, Señor, con todo lo que me has encomendado. Como ayudaste a Martín Lutero a tener el triunfo en el 1517, permite, Señor, que la verdad salga a la luz y el pueblo dominicano y el mundo sea libre de la indulgencia del pago del 10% de dinero como diezmo que no existe en la Biblia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. El eterno Dios les siga bendiciendo.